Descubierto. El sorprendente secreto oculto que transformó la vida del ranchero en solo 24 horas. El exprés del destino llegó de manera inesperada para don Javier. Un hombre que había luchado toda su vida por mantener a flote su pequeño rancho, en un pueblo del norte de México. La sequía había marchitado la tierra que antes florecía, y mientras sus manos callosas cavaban surcos en un suelo infértil, un abismo de deudas se agrandaba en su pecho. La desesperación se había vuelto compañera. Su único deseo era que Miguel, su hijo, disfrutara el futuro que él nunca tuvo. Sin embargo, con cada día que pasaba, se preguntaba si realmente podría hacer algo por su niño. Caminando hacia el cobertizo una tarde, Javier tropezó con un viejo baúl, cubierto de polvo y telarañas. Sus dedos temblorosos lo abrieron, revelando cartas de amor y un manuscrito antiguo sobre métodos de agricultura que resonaron en su corazón. Era un destello de esperanza en medio de la tormenta que lo consumía, pero, al mismo tiempo, una nube de duda se cernía sobre él. ¿Qué sabré yo de estas técnicas modernas? El eco de la risa de Rogelio, un amigo que había rechazado su visión tradicional, resonaba en su mente. La voz de la comunidad, repleta de escepticismo, lo asediaba en soledad, y la tensión comenzaba a ahogar su determinación. La idea de implementar ese legado familiar le llenaba de ilusión, pero el miedo se develaba como una sombra detrás de cada paso. ¿Podría realmente fracasar otra vez? La angustia se hacía palpable con el crecimiento de su contrariedad interna. Un hombre con una herencia digna enfrentándose a la posibilidad de la ruina. La feria agrícola estaba a la vuelta de la esquina, y sabía que era su única oportunidad. Todo o nada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con su mente en llamas por la presión, miraba hacia el horizonte y su corazón temía el fracaso, el eco de su propia voz murmurando. ¿Y si no sale bien? ¿Y si solo sirvo para ser objeto de burla? La mirada de Miguel en su memoria, ilusionada y expectante, lo empujaba, pero el temor a defraudarlo cada día crecía más como una tormenta oscura. Finalmente el momento se acercaba. La feria llegaría pronto, y cada paso que daba hacia ella era como caminar en el borde de un abismo. Su futuro dependía de si se atrevería a saltar. La tensión crecía, y su mente se debatía entre la decisión que lo podría perder todo, o una pequeña chispa de esperanza que podría encender un cambio. Aunque su cuerpo podía sentirse cansado, la preocupación lo mantenía alerta, y no podía permitirse fallar. Tenía que hallar una respuesta, un camino hacia la redención de su nombre y el futuro brillante de su hijo. Las contradicciones lo atormentaban. ¿Podría realmente dar el paso? ¿O sería solo un sueño efímero que se desvanecería ante la dura realidad de sus circunstancias? La voz de su madre, lejos pero presente, resonaba en su mente, instándolo a luchar. Las dudas lo acechaban. El mundo le gritaba que había llegado a su fin, pero en su interior, una chispa comenzó a brillar. Si había algo en su sangre, era la lucha. ¿Podría enfrentarse no solo a sus vecinos, sino a sus propios fantasmas? La incertidumbre devoraba su ser, y el deseo de cambiar su destino lo empujaba a seguir adelante, sumergido en la angustia de lo desconocido. El siguiente paso sería crucial. La historia de Javier estaba lejos de terminar. Un camino se dibujaba ante él, pero ¿sería el correcto? El crepúsculo caía sobre el rancho mientras Javier se encontraba frente a su hogar. El aroma de la tierra húmeda lo envolvía. La tarde, con su mezcla de luces y sombras, parecía ser un reflejo de su situación.
Las cartas y el manuscrito yacían sobre la mesa, aguardando su atención. La mezcla de emoción y temor lo llevaba a cuestionarse sobre su capacidad. Se sentó con una necesidad imperiosa de reflexionar, de trazar un plan en su mente. Las páginas del manuscrito estaban llenas de técnicas que parecían extrañas al principio, pero a medida que su vista las iba absorbiendo, una extraña familiaridad los hacía sentir más como un eco de su infancia que una idea completamente nueva. Sin embargo, su mente fue invadida rápidamente por pensamientos que lo desanimaban. ¿Qué pasará si esto no funciona?, se preguntaba una y otra vez, sabiendo que el fracaso no solo lo afectaría a él, sino que podría hacer tambalear los sueños de Miguel. Había llegado el momento de tomar decisiones. La tormenta de pensamientos lo empujaba a reconsiderar su vida. Así es como, en un giro de valentía, decidió caminar hacia el jardín. Allí, bajo la luz del ocaso, cavó un pequeño hoyo en el suelo y plantó algunas semillas que había conservado. Eran las variedades más resistentes que había conseguido. Con cada movimiento, la tierra caía en sus manos como un símbolo de esperanza. Era un acto sencillo, pero revelador. No se trataba solo de agricultura, era la primera acción hacia la transformación. Las horas se convirtieron en días de intensa dedicación. Cada semilla que plantaba absorbía la tristeza de sus pensamientos, transformándola en un trabajo tangible. Sin embargo, mientras abrazaba esta nueva rutina, Javier no podía escapar de la sombra del escepticismo que acompañaba a su esfuerzo. En la aldea, los murmullos crecían. «El ranchero sigue soñando», le decía la gente a sus espaldas. Al principio, esa risa lo hirió. Pero luego, tal vez por influencia del manuscrito, comenzaron a convertir la burla en un motor de determinación. «Ese será su error», se decía a sí mismo. «No reconocerán lo que se avecina». La fecha de la feria se acercaba rápidamente, un hito que lo obligaba a confrontar sus temores. Cada día que pasaba, sus manos se llenaban de callos, pero su corazón despertaba. Había algo poderoso en trabajar la tierra que, aunque se sentía insignificante frente a las grandes cosechas, ahora lo llenaba de un propósito renovado. A medida que se acercaba al día de la exhibición agrícola, se encontró pensando en la mirada de Miguel, esa mezcla de admiración y amor que le daba fuerzas. «No puedo fallar», se repetía. Simultáneamente, una extraña excitación crecía en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba esperando un destino impuesto por las circunstancias. Estaba forjando su propio camino. La noche previa a la feria, con el silencio del rancho y las estrellas brillando intensamente, Javier se sentó a escribir una carta para Miguel. Deseaba contarle sobre su transformación, de cómo la lucha había comenzado a dar frutos. Sin embargo, en medio de su escritura, una revelación lo sacudió. No solo tenía que superar la oposición de su comunidad, sino que debía enfrentar también su propio miedo a fracasar. Al caer la noche, el profundo anhelo por cambiar su vida se entrelazó con una decisión radical. Mañana no solo presentaría sus cultivos, también compartiría su historia, los descubrimientos que había hecho sobre sí mismo y su verdadero potencial. La mañana del evento lo encontró con una mezcla de nervios y adrenalina. Mientras se preparaba para salir de casa, un último pensamiento revoloteó en su mente. ¿Qué pasará si la gente descubre quién realmente soy? El temor al juicio ajeno lo acompañaba, pero había una chispa de confianza que se encendía en su interior. La feria representaba no solo un escenario para demostrar su trabajo, sino una plataforma para redefinir su identidad. Y así, saliendo de la puerta con su cabeza en alto, supo que la verdadera batalla empezaría en este momento crucial. ¿Sería este el paso que cambiaría no solo su suerte, sino también la de su hijo? Se adentró en el camino que lo llevó a la feria, sintiendo que cada paso era un acto de desafiar la voz que le decía que no podía. La puerta hacia un futuro nuevo se abría, pero al mismo tiempo, los ecos del pasado lo perseguían. Era el momento de mostrar su verdadero yo.
de asumir el riesgo de ser vulnerable. La esperanza florecía dentro de él, pero los fantasmas del miedo a fracasar aún acechaban su camino. ¿Podría lograrlo? ¿O caería otra vez en la desesperanza? Javier avanzaba por el camino que serpenteaba hacia la feria, y cada paso se convertía en una mezcla de ansia y determinación. El aire estaba impregnado de una tensión palpable que no solo provenía de su anticipación, sino también del peso de las expectativas ajenas. Las risas y murmullos que escuchaba a su espalda resonaban como ecos de dudas antiguas, pero bajo esa superficie rugiente, algo brillaba con fuerza, su deseo de ser visto y reconocido por su autenticidad. Al llegar al lugar de la feria, una oleada de estímulos lo golpeó. Colores vibrantes, risas infantes y el murmullo de conversaciones lo envolvieron. Sin embargo, Javier sintió que su mundo se reducía a su espacio personal, donde su testedura mental era palpable. La mirada de cada conocido se sentía como una penetrante red en su ser. Por un instante, vaciló. La seguridad que había cultivado en sus noches en el jardín parecía desvanecerse entre la multitud. Pero antes de que la duda pudiera retenerlo, recordó a Miguel, su niño, su razón para luchar. Ese pensamiento fue el impulso que necesitaba. Con un profundo respiro, se dirigió hacia su stand, buscando mostrar no solo su cultivo, sino también la historia detrás de su labor. La mesa donde estaba dispuesto a exponer sus productos también se convertiría en un lienzo, donde mostraría su renacer personal. Con la exhibición lista, Javier se centró en sus manos callosas, símbolos de esfuerzo y sacrificio. Había algo en su piel curtida que le recordaba que cada herida era una lección, cada callo un marcador de su perseverancia. Mientras la gente comenzaba a acercarse, sintió una extraña mezcla de temor y entusiasmo. ¿Qué pasaría si era aceptado, si su historia resonaba con ellos? Entonces, comenzó a hablar, no solo de sus cultivos, sino de su propia metamorfosis. Habló de su viaje a través de la autocompasión, de la lucha contra sus propios monstruos mentales. La voz temblorosa al principio se fue fortaleciendo con cada palabra que compartía. Al hacerlo, los murmullos de escepticismo se transformaron en escuchas atentas, como si la sinceridad de sus emociones pudiera tocar algo profundo en ellos. Algunas miradas se llenaron de sorpresa, otras de interés genuino. Javier no podía evitar preguntarse si, de alguna manera, también estaban luchando con sus propias sombras. En ese instante, la conexión humana empezaba a tejerse nuevamente, y el miedo a ser descubierto se desvaneció, sustituyéndose por un impulso fresco hacia la comprensión mutua. A medida que narraba su historia, Javier sintió que el verdadero desafío no era solo el cultivo de la tierra, sino la siembra de valores en su vida y en la de su hijo. Aquel momento culminó en una explosión emocional. Al finalizar, se encontró rodeado de personas que compartían palabras de aliento, admiración y hasta historias de sus propias luchas. Fue en este instante redentor que comprendió. No solo había compartido su trabajo, sino que había tejido la historia de su propia afirmación en la comunidad. Pero en medio de la euforia, una figura conocida atravesó el grupo. Era Juan, el productor que siempre había descalificado sus esfuerzos. Javier sintió una punzada en su estómago. La mirada desafiante de Juan lo atravesó como un rayo, llevándolo a preguntarse si estaba preparado para la posible confrontación que se avecinaba. La verdad lo golpeó con fuerza. No podía cambiar la opinión de todos, pero su transformación ya estaba en marcha, y se negaba a dejar que los juicios ajenos definieran su futuro. La decisión de seguir adelante era suya. ¿Cómo enfrentaría ahora a Juan? ¿Y qué repercusiones tendría esta revelación ante su juicio? La tensión en el aire era palpable, y el momento crucial estaba a punto de desatarse. La respiración de Javier se aceleró. En ese instante, la euforia de la feria se desvaneció, y solo quedaba la amenaza inminente que representaba Juan. Hacía meses que él había sido una sombra, una voz crítica que retumbaba en su mente.
Este era el momento en que podría asumir el control de su historia, o dejarse dominar una vez más por el miedo. Con pasos firmes pero vacilantes, Javier se acercó. La multitud se dispersó un poco, creando un espacio entre él y Juan, como si el aire también estuviera cargado de expectativas. «Hola, Juan», dijo, su voz resonando más fuerte de lo que esperaba. Intentó que su tono sonara confiado, pero un ligero temblor lo traicionó. Su mirada se encontró con la del productor, que respondió con una sonrisa burlona que desnudaba la desdicha que él había intentado ocultar. «Javier, parece que al fin te has decidido a salir de tu agujero», dijo Juan, sus palabras afiladas como un cuchillo. Esa sola frase podría haberlo derribado, pero en vez de eso, despertó algo en él. La ira que había estado silenciada por meses comenzó a burbujear. «Si mi agujero me ha servido para crecer, entonces gracias a él», respondió Javier, desafiando las palabras que Juan había lanzado como un proyectil. No sabía de dónde provenía esa seguridad repentina, pero decidió abrazarla. «He trabajado duro para encontrar mi lugar en este mundo, y no voy a dejar que tu opinión lo dinamite». La mirada de Juan cambió, y la burla se transformó en sorpresa. Ni él ni la multitud esperaban una respuesta tan directa. La tensión se volvió tangible, en un hilo que podía romperse en cualquier momento. Javier sintió que estaba dando un paso hacia su verdadero yo, aquel que había estado oculto, detrás de las inseguridades. Un lugar que te has forjado con historias, ¿verdad? Diría que no es más que eso. Una historia que te inventaste, replicó Juan, aún buscando desestabilizarlo. Pero Javier se dio cuenta de que ya no podía permitir que aquellas palabras lo afectaran. «No», dijo, tomando aire profundamente. «No es solo una historia, es el viaje de un hombre que se ha caído y se ha levantado. He estado aquí antes, y no voy a retroceder ahora». La multitud parecía estar atrapada entre los dos. Sus ánimos fluctuaban, y Javier podía sentir la atmósfera palpitante con cada palabra que profería. Compartir su viaje había sido el primer paso. Ahora, defenderlo era la prueba de fuego. «¿Acaso crees que descalificando mi trabajo me hará sentir menos? Estoy aquí, frente a ti, mostrando lo que soy. ¿Qué hay de ti, Juan? ¿Dónde está tu vulnerabilidad?» Preguntar esto fue un riesgo. Pero a medida que las palabras salían de su boca, Javier sintió un alivio que no había anticipado. Lo que Juan respondiera no era lo que lo preocupaba. Lo que realmente contaba era cómo había evolucionado para mantenerse firme ante el juicio, cuáles eran las lecciones que había aprendido, su valor, autoaceptación y su papel como padre. «Quizás deberías preguntarte dónde estás tú en este momento», continuó Javier, sintiéndose cada vez más fuerte. Cada palabra era un clavo en la taquilla de su crecimiento personal, reafirmando su derecho a ser quien era. Juan, visiblemente iracundo, apretó los dientes al ver que su provocación no había tenido el efecto esperado. Javier dio un paso atrás, pero esta vez no por miedo. Había reafirmado su lugar en esta lucha. Pero la confrontación entre ellos no había culminado. La batalla estaba lejos de finalizar. La mirada de Juan decía que el conflicto no solo se limitaba a sus palabras. Javier podía sentir que había algo más, quizás un secreto oculto que Juan había mantenido. Sin embargo, esa revelación no podía distraerlo. La verdadera batalla estaba en el interior, y ahora sabía que no solo luchaba por él, sino también por Miguel. Mientras contemplaba su próximo movimiento, Javier se sintió atrapado entre la necesidad de descubrir más sobre Juan y el deseo de consolidar su nueva identidad. Dándose cuenta de que cada decisión que tomara lo acercaba a la verdad sobre sí mismo, sintió que era hora de profundizar aún más en su lucha personal. Pero, ¿sería capaz de sostener su nuevo camino mientras aún lidiaba con las sombras de su pasado? La confrontación había abierto una herida, y Javier sabía que debía sanar. Pero en ese proceso, otros secretos podrían salir a la luz. Y para ello,
Tenía que estar preparado para descubrir lo que otros ocultaban, quizás incluso Juan. El silencio que siguió a la confrontación fue ensordecedor. Javier dejó escapar un respiro que no sabía que había estado conteniendo. Se dio cuenta de que había dado un paso importante hacia la autoafirmación, pero su mente seguía girando en torno a Juan. Esa figura en la sombra representaba más que un enemigo. Era un espejo que reflejaba sus propios temores y dudas. Javier necesitaba entender plenamente el impacto que Juan tenía en su vida y en su autoconcepto. Mientras se alejaba, la adrenalina comenzaba a disiparse. Regresó al bullicio de la feria, pero su mente estaba en otro lugar, recordando momentos en los que había dejado que la opinión de otros le dictara su realidad. ¿Cuántas veces había cedido ante el miedo al juicio, dejando que otros definieran su valor? Esta revelación era un llamado a la acción. Había comenzado a construir la base de lo que podría ser su nueva identidad, pero el camino hacia adelante requería una introspección más profunda. Javier se sentó en un banco, completamente perdido en sus pensamientos. La presencia de Miguel se le cruzó por la mente. No solo era su hijo, era el motivo principal de su lucha. La idea de transmitirle inseguridades lo llenó de angustia. Quería que Miguel fuera valiente, que desafiara sus propios demonios sin miedo a lo que otros pudieran decir. Esa responsabilidad lo instó a mirar su situación desde otra perspectiva. ¿Cómo podía ser un modelo positivo sin enfrentar sus propios miedos? Tomó una decisión. Necesitaba crear un espacio donde pudiera explorar sus sentimientos sin distracciones. El primer paso sería escribir. Desde que había comenzado a hacerlo, había sentido una conexión genuina con sus emociones. Las páginas vacías lo llamaban, ansiaban ser llenadas con su verdad, su vulnerabilidad. Era momento de desafiar no solo a Juan, sino a su propia historia. Apoyado en el papel, cada palabra escrita se convertiría en un ladrillo para construir su nuevo ser. Más tarde esa noche, Javier se sentó en su escritorio. La luz de la lámpara iluminaba suavemente las páginas en blanco. Comenzó a escribir sobre su infancia, sobre las veces que había sentido competencia no solo con los demás, sino consigo mismo. Cada oración fue como un golpe liberador que le permitía reconocer sus fracasos sin juicio, entender de dónde provenían sus inseguridades. Mientras escribía, un rayo de claridad lo iluminó. Cada palabra no solo era un recordatorio de su lucha, sino también un reconocimiento de su fuerza. La historia que había contado sobre sí mismo no era solo de víctima, sino de un guerrero en recuperación. Por primera vez, se dio cuenta de que había comenzado a reescribir su narrativa con un enfoque nuevo, que no lo colocaba en el rol de víctima, y eso era empoderador. Pero en un rincón de su mente, el eco de Juan y su juicio seguía resonando. A medida que la noche se hacía más profunda, Javier comprendió que conocer la verdad sobre Juan no era solo por curiosidad, era una necesidad para cerrar un capítulo de su vida. La incertidumbre y el antagonismo que él representaba lo mantenían atado a un pasado que ya no quería cargar. Cada segundo que permitía que Juan existiera en su mente era un segundo que le robaba a su propio crecimiento. La idea de cruzarse con Juan de nuevo no lo aterraba, sino que lo motivaba. Tenía preguntas que formular, secretos que exponer. ¿Qué había en el pasado de Juan que lo había llevado a convertirse en aquello que era? Javier sabía que había que explorar la vulnerabilidad del otro para, de hecho, entenderse mejor a sí mismo. Decidido, guardó su diario, su nuevo refugio, y preparó su mente para la próxima confrontación. Cada paso hacia el descubrimiento sería una reafirmación de su fuerza. La lucha por su identidad no había hecho más que comenzar. Mientras se tumbaba en la cama, una pregunta cruzó su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para enfrentar no solo a Juan, sino a las sombras que acechaban dentro de él? La respuesta siempre había estado en la acción, y de pronto, la ansiedad se transformó en expectación. La verdad de Juan podría liberarlo aún más de sus propias cadenas, y eso lo llenaba de determinación. Mañana todo cambiaría.
El enfrentamiento sería inevitable, y la revelación impactaría más de lo que jamás podría haber imaginado. Sin embargo, sería capaz de soportar lo que descubriría. El sol brillaba con fuerza cuando Javier se despertó. La energía de un nuevo día lo motivaba. Sin embargo, la pesadez de la inminente confrontación con Juan no se podía ignorar. Mientras se preparaba, su mente estaba llena de interrogantes, pero también de determinación. La claridad de su propósito lo mantenía enfocado. Iba a enfrentar a Juan y descubrir lo que ocultaba. Tomó un profundo aliento antes de salir de casa. Cada paso hacia el encuentro era un ejercicio de autoafirmación. Javier sabía que estaba creciendo y que cada situación desafiante le ofrecía una oportunidad para reafirmar su valor. Se dirigió hacia el lugar donde había encontrado a Juan la última vez, con cada latido del corazón resonando en su pecho como tambor de guerra. Al llegar, su mirada se centró en Juan, quien estaba conversando con un grupo de hombres. La escena lo llenó de una mezcla de ansiedad y determinación. Javier no quería convertirse en un espectador más en su vida. Era el momento de tomar las riendas. Se acercó con paso firme. La tensión en el aire se volvió palpable. Juan lo notó y, sorprendido, dejó de hablar. «Necesito hablar contigo», dijo Javier, con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. La mirada de Juan cambió. Un destello de desafío brilló en sus ojos, pero Javier no se detuvo. Era su oportunidad para romper las cadenas de incertidumbre que lo habían mantenido cautivo durante tanto tiempo. La conversación transcurrió entre cortantes palabras y silencios incómodos. Javier cuestionó, sin rodeos, el porqué de la animosidad que había persistido entre ellos. Con cada respuesta evasiva de Juan, la frustración crecía, pero también la determinación de Javier. Este no era solo un encuentro con Juan. Era un enfrentamiento consigo mismo. En ese intercambio, Javier comenzó a darse cuenta de que Juan, en su forma agresiva de actuar, no era solo un antagonista, sino un eco de sus propios miedos y limitaciones. Juan se defensó con desdén, pero a medida que la conversación avanzaba, algo cambió. Javier aprovechó la oportunidad y reveló sus propios miedos. «He dejado que tus palabras me definan. Pero eso se acabó. No voy a permitir que me sigas atormentando». Juan se quedó en silencio. Un rayo de duda cruzó su expresión. Tal vez, solo tal vez, esas palabras resonaran en sus propias inseguridades. Javier sintió un sutil cambio en la atmósfera. Era como si una grieta se hubiera abierto. La confrontación era dura, pero necesitaba comprender. Al final, salió de esa conversación con más preguntas que respuestas, pero el peso que antes lo había oprimido comenzaba a disiparse. Había desafiado a Juan, y al hacerlo, había enfrentado sus propias sombras. Con cada paso que daba hacia su casa, la sensación de ligereza crecía. Sin embargo, una inquietud persistía en su interior. ¿Por qué Juan había topado con su vida de esta manera? Se había cerrado en su enojo, pero ¿qué había detrás de su comportamiento? Javier sabía que debía profundizar más, no solo en el conflicto externo, sino en algo aún más intrincado, su propia historia y su conexión con Juan. De camino a casa, una nueva pregunta comenzó a gestarse en su mente. Había algo más que descubrir en esta dinámica, una complejidad que podría ofrecerle una nueva perspectiva de su propia vida. La revelación de la verdad detrás de Juan podría ser más que liberadora. Podría cambiar el curso de su viaje hacia la autoafirmación. Esa noche, mientras escribía en su diario, Javier sintió un impulso casi palpable. Había que ir más allá de la superficie. La noche había pasado, pero la lucha por la verdad apenas comenzaba. ¿Qué había en el pasado de Juan que podría ofrecerle una nueva luz sobre su realidad? ¿Se atrevería a desenterrar los secretos que podrían finalmente liberar a ambos? El pensamiento lo mantuvo despierto, inquieto, ansioso por enfrentar lo desconocido. Javier amaneció con el sol filtrándose por la ventana, iluminando su habitación como un augurio de renovación.
Esa luminosidad, sin embargo, no bastaba para disipar la sombra de lo que había comenzado a desenterrar en su mente sobre Juan. La incertidumbre lo empujaba hacia una búsqueda interna que se había vuelto ineludible. Con el desayuno apenas tocado, su mente giraba, constantemente interrumpida por la idea de su siguiente paso. La confrontación con Juan había comenzado a rasgar una capa de su paciente y cómoda realidad. Se dio cuenta de que el círculo de su vida personal y profesional había estado marcado por el miedo a desagradar, una sensación que había dejado que otros moldearan sus decisiones. Hoy, sentía la urgencia de verse a sí mismo sin máscaras. Afuera, el mundo seguía con su ritmo frenético. Javier decidió que no podía esperar más. Necesitaba entender no solo a Juan, sino a sí mismo, y esto le requirió adoptar un enfoque más agresivo. Tuvo la idea de hablar con algunas personas que conocían a Juan, no con la intención de buscar su aprobación, sino con el deseo genuino de entender cómo el pasado de este último había moldeado su carácter. En su búsqueda, se encontró con Marta, una antigua amiga de la infancia de Juan. Al principio, la situación fue incómoda. Ella mostraba reticencias. Había un velo de desconfianza en su expresión que Javier percibió. Sin embargo, la curiosidad de Javier era más fuerte que su incomodidad. A medida que la conversación avanzaba y la verdad iba despojándose de los recelos iniciales, Marta comenzó a abrirse. Juan no siempre fue así, dijo con un tono de melancolía. Antes se preocupaba por los demás, ayudaba sin pensar en sí mismo. Pero algo cambió. La vida le dio la espalda y, como respuesta, él se volvió una sombra de lo que era. Cada palabra era como un rompecabezas que Javier intentaba ensamblar. La conexión emocional que comienza a surgir entre la historia de Juan y la suya se volvió palpable. Javier reflexionó sobre sus propias luchas, sus propias sombras. Se dio cuenta de que había cargado con el miedo a ser rechazado, a ser malinterpretado. La revelación se tornaba cada vez más clara. Juan representaba un reflejo distorsionado de sus propios temores. En medio de esta introspección, Javier sintió que su valor estaba forjándose, que estaba listo para confrontar no solo a Juan, sino también a sus inseguridades. Al despedirse de Marta, sintió que había dado un paso significativo hacia un cambio inminente. Al llegar a casa, se sentó nuevamente frente a su diario. En sus páginas volcó lo aprendido. Esas letras se convertían en testimonio de su viaje hacia la autocomprensión. No solo esto, también lo hacían un compromiso de avanzar, de romper el ciclo de desconfianza y miedo que había definido su existencia. Sin embargo, una inquietud persistía. Había algo en la historia de Juan que aún no había salido a la luz. ¿Qué había provocado su transformación radical? Javier esperaba, ansioso, que los cabos sueltos se unieran en una revelación potente. Mientras la noche caía, tomó una decisión. No iba a detenerse hasta conocer a fondo el pasado de Juan. Estaba listo para sumergirse más. La búsqueda de la verdad se convertiría en su motor. El eco de su propia transformación resonaba en su interior, exigiendo que se atreviera a ir más allá. Que su historia se convierta en mi guía, se dijo en voz baja, mientras una mezcla de emoción y miedo lo invadía. Con cada palabra que escribía, se acercaba más tanto a Juan como a sí mismo. La conexión estaba más allá de lo evidente. Era un viaje compartido en la recuperación del propósito. La pregunta que lo esperaba al final del día lo llenó de adrenalina. Descubriría el secreto detrás de la transformación de Juan y en el proceso desataría el poder que había estado oculto en su propia vida. Javier se despertó, la mente aún atrapada en los ecos de la noche anterior. La determinación lo invadía. Tenía que encontrar la verdad sobre Juan, pero esta vez sería diferente. Esta búsqueda antepondría su deseo de encontrar respuestas a sus propias inseguridades. A cada paso que daba, sentía que el peso de su antigua vida se desvanecía, dando paso a una nueva versión de él mismo. Con el desayuno ya olvidado, Javier salió de casa sin rumbo, pero con un objetivo claro:
decidió que su siguiente paso sería contactar a Carlos, otro conocido de Juan, alguien que había estado involucrado en su vida durante el periodo de cambios drásticos que había experimentado. Las palabras de Marta resonaban en su mente. La vida le dio la espalda. Javier necesitaba entender exactamente qué significaba eso. El trayecto hacia la oficina de Carlos fue una mezcla de ansiedad y expectativa. Cada semáforo en rojo parecía una metáfora de las detenciones que aún se interponían en su camino. Un viejo Volkswagen se detuvo junto a él, y Javier sintió una punzada de nostalgia al recordar un tiempo más sencillo. Sin embargo, hoy no podía permitirse distracciones. Cuando finalmente se sentó frente a Carlos en una cafetería pequeña y bulliciosa, Javier notó la tensión en el aire. Carlos, un hombre robusto de mirada franca, inicialmente lo recibió con la cautela que venía a contar una historia dolorosa. «No sé por dónde empezar», dijo Carlos, y su voz era un susurro entre el ruido de las tazas y la charla animada de otros clientes. «Solo cuéntame lo que recuerdas», insistió Javier, convencido de que había algo más profundo que solo la historia de Juan. Con reticencia, Carlos comenzó a narrar ese episodio oscuro. Había mencionado una traición, un amigo que había fallado a Juan en el momento más crítico. Ese tipo se quedó con todo. Juan no solo perdió su confianza, sino también la creencia en sí mismo. Eso fue lo que lo transformó, explicó Carlos, con la mirada perdida en un punto indefinido más allá de la ventana. Mientras escuchaba, Javier se dio cuenta de que él mismo había sido un espectador pasivo de su vida, permitiendo que las decisiones de otros moldearan su camino. Esa transformación de Juan, que al principio parecía un enigma, se fue viendo más clara. Se había vuelto la sombra de lo que era no porque había elegido serlo, sino porque alguien le había fallado. Una nueva toma de conciencia empezó a cobrar fuerza en Javier. No podía permitir que sus propias inseguridades lo redujeran a pedir perdón por su existencia. Quizás era el momento de asumir la responsabilidad de su vida, sin escondites ni escapismos. Después de su encuentro con Carlos, Javier caminó por la ciudad, asimilando cada nueva pieza de información como un ladrillo en la estructura de su nueva vida. Sin embargo, había un espacio vacío en la narrativa que no podía ignorar. ¿Qué pasó realmente entre Juan y la persona que lo traicionó? Esa pregunta resbaló en su mente como un eslabón perdido que debía encontrar. Al regresar a casa, Javier se sintió abrumado por la urgencia de escribir, no solo sobre Juan, sino sobre su propia historia y su metamorfosis en camino. En su diario, plasmó la revelación de que la traición no solo había arruinado la vida de un hombre, sino que también había abierto los ojos a la fragilidad del ser humano. Su vulnerabilidad podría ser al mismo tiempo inspiración y ancla. Mientras el sol se ponía, Javier reflexionó sobre su propio viaje. «No me convertiré en otra sombra», se prometió en silencio. El progreso de uno se define por la capacidad de enfrentar la adversidad, y él estaba preparado para hacer frente a sus demonios. Con cada palabra que escribía, sentía que se acercaba algo más que una revelación sobre Juan. Había un cambio inminente en su propia vida. Su mente estaba encendida de un propósito renovado, aunque en el fondo aún albergaba una inquietud. ¿Sería capaz de enfrentar la traición en su propia vida, esa que lo había mantenido atrapado en el miedo? La bruma de la noche lo envolvió al cerrar su diario. Sabía que el siguiente encuentro con Juan no solo sería un acto de descubrimiento, sino de confrontación real. No podía ya permitir que el miedo dictara su camino. La pregunta sin respuesta latía en su interior. ¿Tomaría la decisión de dar un paso hacia adelante, o se quedaría atascado en el laberinto de su propia historia? Javier no dormía bien. La incertidumbre lo había atrapado en un ciclo de insomnio, alimentando sus temores y dudas. Cada noche, la silueta de Juan surgía en sus pensamientos, un espectro del pasado que lo instaba a encontrar la verdad, no solo de lo que sucedió con él, sino también sobre su propia existencia. Esa noche,
Después de un día con más preguntas que respuestas, tomó la decisión de actuar. Con el amanecer, Javier se levantó y decidió que no podía esperar más tiempo. Su mente tambaleaba entre la ansiedad y una nueva determinación, un deseo urgente de confrontar directamente a Juan. Mientras se duchaba, la presión se acumulaba. Era tiempo de priorizar su propio crecimiento, y eso incluía enfrentarse a su pasado. Se arropó en sus pensamientos y recordó las palabras de Carlos sobre la traición. Ahora sabía que cada paso en su vida había sido influenciado, de alguna manera, por la percepción de los demás. Al llegar a la dirección donde sabía que Juan vivía, su corazón retumbaba en su pecho. El barrio no había cambiado mucho, pero él sí. Su perspectiva ahora era aguda, como un cuchillo afilado listo para cortar la correa que lo mantenía prisionero. Con cada paso hacia la puerta, recordó que la vida es así, un sendero de decisiones y encuentros transformadores. Los minutos eternos de espera parecían desdibujarse en un mar de recuerdos amargos. Finalmente, un clic y un chirrido rompieron el silencio. Juan apareció en la entrada, visiblemente sorprendido de ver a Javier. Esta no era simplemente una visita amistosa. Era una interpelación cargada de un deseo de claridad. «Necesitamos hablar», murmuró Javier casi sin aliento, sintiendo el peso de cada palabra que pronunciaba. Juan inclinó la cabeza, consciente de la seriedad en el tono de Javier. Sin embargo, su actitud defensiva era inconfundible. Aquel hombre, que alguna vez fue vibrante y lleno de vida, lucía una sombra de su antiguo yo. «No sé si tengo mucho que decir», contestó Juan, su voz temblando levemente. Javier sintió que la atmósfera se cargaba de incomodidad, pero debía presionar. «Carlos me habló de lo que ocurrió, la traición de tu mejor amigo. ¿Nunca pudiste superarlo?» Los ojos de Juan se oscurecieron en un vaivén emocional. Eso no fue solo una traición, fue la defunción de lo que creía que era la amistad, y me quedó claro que el verdadero enemigo estaba dentro de mí, confesó Juan, mientras una línea de frustración se dibujaba por su frente. Javier sintió un escalofrío al oír esas palabras. Se percató de que la lucha interna de Juan era un espejo distorsionado de su propia existencia. «¿Y qué hiciste al respecto?», preguntó, aunque el eco de su voz parecía más un grito interno que un mero cuestionamiento. Juan se intervino, mirándolo a los ojos con la vulnerabilidad palpable que rara vez mostraba. «Intenté reconstruirme, pero cada vez que doy un paso hacia adelante, recuerdo lo que perdí. Es como tratar de escapar de mi sombra». Las palabras calaron hondo en el alma de Javier. Era una carrera que parecía interminable. Sin embargo, en esa conexión dolorosa, el diálogo había cambiado. Ambos estaban en una danza de sinceridad forzada, y Javier sintió cómo su corazón se liberaba de las cadenas también. «¿Y si esa sombra no puede seguir controlándote?», Javier propuso sin pensar. La luz que comenzaba a colarse por las ventanas simbolizaba las posibilidades, la esperanza de un renacer para ambos. La necesidad de explorar el pasado para liberarse del presente encontraba eco en esa conversación. La vida estaba diseñada para ser un viaje evolutivo, no un ancla. «Es más fácil decirlo que hacerlo», respondió Juan, pero su voz ya no estaba llena de desdén. Había un destello de desafío dentro de él, un destello que emanaba de alguien que podría, tal vez, estar listo para un nuevo comienzo. A medida que la interacción avanzaba, Javier se dio cuenta de que había generado un cambio en Juan, pero su propia lucha no se había disipado. Sentía que la confrontación no había hecho más que abrir una nueva ventana de autodescubrimiento. Mientras el sol iluminaba el espacio, un pensamiento inquietante lo atrapó. ¿Y si esa sombra que él temía también estaba más cerca de lo que esperaba? ¿Estaba a punto de ver su reflejo en el descontento de Juan? La conversación florecía, pero Javier sabía que aún había secretos guardados en la relación entre ellos. Y esa revelación latía con fuerza. Cada paso hacia adelante podía estar repleto de traiciones y sombras que debían ser enfrentadas.
La angustia de lo desconocido lo empujó a profundizar más, y sin pensarlo, se preparó para hacer la pregunta que cambiaría todo. ¿Quién fue realmente el amigo que traicionó a Juan? ¿Qué papel jugó en tu propia historia? La pregunta resonó, llenando el espacio con una tensión inesperada, dejando a ambos confrontando su propio temor. La verdad que temían descubrir. La brisa fresca de la mañana acariciaba el rostro de Javier, mientras se sentaba nuevamente frente a Juan, quien lucía visiblemente más relajado, como si el peso de las palabras compartidas comenzara a aligerarse. Aquella conversación, que había comenzado como un enfrentamiento, se convertía poco a poco en un diálogo honesto sobre heridas que, hasta el momento, ninguno había estado dispuesto a explorar. Fue Miguel, un amigo de toda la vida, reveló Juan, su voz tranquila pero cargada de nostalgia. Éramos inseparables, y cuando supe de lo que había hecho, sentí que no solo perdía un amigo, sino también la confianza en las relaciones. Javier sintió cómo su propio dilema personal se entrelazaba con la historia de Juan. Era como escucharlo hablar de sus propios temores, una narrativa que le recordaba la fragilidad de la vida y de las conexiones humanas. Aprendí que no puedo dejar que la traición de otros defina mi valor, continuó Juan, pero a menudo regreso a ese lugar oscuro. Es un ciclo del que anhelo escapar, pero no sé cómo. Javier sintió una especie de compasión por el hombre que alguna vez había sido su antagonista. La vulnerabilidad mostrada por Juan resonaba en su propia búsqueda de identidad y libertad. Era evidente que, a pesar de la aparente dureza de Juan, había un corazón que aún batía fuerte por la esperanza. Quizá los dos necesitamos aprender a desprendernos de las sombras del pasado, sugirió Javier, recordando la feroz lucha que había sostenido con sus propios fantasmas. Lo que importa es cómo decidimos avanzar a partir de ahora. La conversación se tornaba cada vez más profunda, como una danza que los conducía a una revelación compartida. La luz del día seguía creciendo, y con cada palabra intercambiada, Javier sentía que la atmósfera se llenaba de posibilidades. Era un momento de autenticidad que había estado esperando no solo con Juan, sino consigo mismo. Sí, siempre he querido proteger a Miguel de mis propios fracasos y temores. Pero, ¿es eso realmente lo correcto? La pregunta flotó en el espacio, y por primera vez, Javier se sintió en una posición de fortaleza al abrir su corazón. Juan lo miró con una expresión de comprensión. Quizás lo que necesitamos es arriesgarnos a mostrar lo que somos realmente, incluso si es difícil, enfatizó. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al reconocer que estas no eran solo palabras vacías. Era un llamado a la acción. Y sin pensarlo más, Javier dio un paso a un lado. Te propongo algo, Juan. ¿Qué tal si trabajamos juntos en el huerto? Podemos cultivar nuestras propias semillas de esperanza. Mostrar que, incluso después de la traición, hay posibilidad de reconstrucción. La idea fluía con la frescura de un nuevo comienzo, donde ambos hombres podrían aprender a enfrentar sus miedos en un campo que alguna vez había sido su refugio. Para sorpresa de Javier, Juan asintió con una mezcla de escepticismo y curiosidad. No sé si estoy listo para eso, admitió, pero la chispa en su mirada denotaba que había algo dispuesto a levantarse. Javier sintió una cálida satisfacción en su interior. Había conquistado un nuevo terreno no solo en su relación con Juan, sino dentro de su propia historia. El futuro parecía abrirse ante ellos, y cada paso que daban hacia esa nueva colaboración se sentía más ligero. Si podemos hacerlo, quizás seamos un testimonio de que se puede renacer de las cenizas, propuso Javier, mientras juntos comenzaban a delinear un plan. La pequeña charla de aquel día se convertiría en los cimientos de una nueva relación cargada de promesas. Javier comprendió que su lucha no solo era por demostrar su valía a la comunidad, ni por sus deudas. Era más profundo. Era su intento de ser un padre presente para Miguel, y también un ser humano en constante evolución. Mientras se despidieron,
Javier sintió que se alejaba de un capítulo oscuro y se adentraba en uno lleno de esperanza. En el camino de regreso a casa, sonreía. Aquel primer paso había sido decisivo, y por primera vez, se sentía no solo aliviado, sino también empoderado. La verdad compartida había sido el catalizador que necesitaba para caminar con la cabeza en alto. Y así, cuando llegó a su rancho, las luces del atardecer iluminaban su hogar familiar. Se sentó con Miguel y le habló sobre su día. Hoy descubrí que cada obstáculo es una oportunidad de crecer, le dijo a su hijo. Mirando la esperanza en los ojos de su niño, sintió que había alcanzado algo verdadero, algo que iba mucho más allá de cualquier éxito material. Con esa reflexión, Javier se dio cuenta de que iba más allá del simple acto de sembrar. Había cultivado un futuro, una historia de superación personal, donde su valor como padre se reafirmaba cada vez que elegía ser auténtico. Había alcanzado la luz que tanto anhelaba. La realización de que el verdadero logro estaba en ser quienes necesitaban ser. A partir de ahora, con cada semilla que plantara, con cada desafío que enfrentara, recordaría que el camino de redención no solo se había forjado en el sudor de su frente, sino en la decisión de construir puentes donde antes hubo barreras. Javier era, en todo el sentido, un hombre nuevo. El capítulo de su vida se cerraba, pero la historia continuaba, y él estaba listo para escribirla con confianza, integrándola no solo al legado que había heredado, sino a ese deseo profundo de ser un padre presente. Había conquistado su propio miedo y se había reconectado con lo que verdaderamente importaba. No dejen que este momento se convierta en solo un recuerdo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Su apoyo es crucial. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que invita a reflexionar. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de demostrar que los verdaderos fans de historias de superación personal saben que el apoyo a su canal es fundamental. No esperen ni un segundo más.